Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos aquí? Otra vez muy buenas noches a todos, soy Luis Palacios, o buenas tardes, o buen mediodía, dependiendo de la parte del planeta donde estéis o lo que lo veis en diferido, pues bueno, pues aquí estamos como siempre. Hoy estamos, pues bueno, haciendo una nueva actividad, un nuevo vídeo, la ley del espejo, para trabajar un poquito el ego, ese ego que tenemos ahí de doble cara, como muchas veces nos pasa, ¿no? Que empezamos a tener cosas raras y uno no sabe interactuar. Bueno, pues un poquito viene la ley del espejo para contarnos de qué va el tema. Y tenemos aquí a Santos Ávila. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Hola Luis, bien, aquí como te decía antes, que si me resfrío, que si no me resfrío, pero bueno, parece que por el momento voy ganando la partida. Va ganando, va ganando. Yo caí la semana pasada, o sea que... Así Ay, que... a veces uno no... No, a veces toca, la enfermedad a veces te hace que te pares un poquito y que te tomes las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Entonces, cuando yo veo que se avecina, pues primero me cuido un poquito más y luego intento a veces frenar un poquito el ritmo en la medida de lo posible, ¿no? Y de ahí, pues a veces escapamos, escapamos bien. Oye, yo reconozco que a mí me gusta ponerme de vez en cuando malo, porque así no hago nada. Estoy en la cama y a que pase. Claro, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo a veces también necesita resetearse, el cuerpo y la mente. Entonces, las enfermedades así que son leves, que no son graves, pues nos sirven a veces de eso, ¿no? De hacer un poquito de parón y respiro. Pues sí, bueno, y la gente dirá, bueno, ¿y por qué hablan de esto? Fácil, otoño entrando invierno en esta parte del planeta, y digo por esta parte porque en otro lado, pues si ahora es otoño, allí es primavera, y aquí es cuando entra tanto el otoño y la primavera, es cuando suelen haber, pues empiezan a haber la gripe, las alergias y las cosas raras, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo yo creo que aquí en España pues han soltado una serie de virus, que eso podríamos hablar un día. Estos virus que aparentemente son de laboratorio, yo lo dejo ahí, no creo que sean virus naturales, de la naturaleza, que cada año cambian las cepas y que aunque tú te prepares con una alimentación, porque te haces terapia, acabas cayendo, porque claro, como son cosas que las han preparado para hacer daño, pues a veces no tiene que ver con el emocional, no tiene que ver con la alimentación del físico, sino simplemente que están hechos para romper cualquier barrera que tú tengas. Y esto un día sí que habría que hablarlo porque estos virus a mí me preocupan, porque cada año son más fuertes y la verdad es que acaban entrando y dices, ¿cómo puede entrar una cosa si estaba perfecto, no? O sea, hace un día estabas totalmente bien y al día siguiente te han roto y dices, coño, pues si estaba comiendo bien, estaba haciendo deporte, tenía una vida sana, ¿cómo he podido caer malo? Pues porque esta gente manipula a unos niveles muy grandes. Y otra cosa que también voy a advertir y que ahora mismo no sé si Santos lo ha percibido, están enviando unas radiofrecuencias bastante chungas que no son de este plano en estos días y también nos están atacando a nivel de radiofrecuencia como si fuera no sé si decir algo que tenga que ver con una especie de hack que desconocemos de inteligencia artificial o también podríamos decir venidos de, pues no sé, como de otro plano. Vamos a dejarlo ahí, otra dimensión o densidad. Y entonces estamos viendo por un lado un virus y por otro lado que están atacando o están haciendo experimentos como se hacen, bueno, como el MK Ultra, de control mental, pero de control mental a las masas, están practicando con nosotros y eso me está preocupando porque están habiendo muchas cosas ahora negativas de golpe y esto no es natural en estas fechas. Pero esto, Luis, que comentas es que ya es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay rachas, o sea, de repente hay épocas en las que se nota más, otras en las que se nota menos, y ahí vamos un poquito, ¿no? Con todas esas historias. Aparte ya las influencias que tengamos cada uno nosotros con la relación que tenemos con la tierra, con el sol, bueno, con todo lo que es la naturaleza en general, pues no, a veces como que se nos desestabiliza un poquito todo esto. Pero bueno, solo hace falta ver un poco el panorama también que tenemos a nivel político. Alguna vez he hecho referencia, aunque no es mi especialidad y no suelo entrar mucho por ahí, pero si observamos cómo está el planeta a nivel político, las crisis que está habiendo y toda la historia que hay, pues es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Porque primero, por un lado, ya hay cosas que nos están pasando a la población, la gente que está despertando, la que todavía no despierta, que están como queriendo modificar cosas, y por otro lado están los de siempre que intentan que no se modifique nada, que las cosas sigan, se perpetúen, ¿no? Pero bueno, eso, como dices tú, es para abordarlo quizá en otro día y probablemente con alguien que sea más especializado que yo en ese tema. Yo ahí te puedo dar mi opinión, pero no soy tan experto como tú en esta categoría y como otras personas, otros ponentes que tenéis en Pandora. Sí, bueno, pues vamos entonces con tu tema para no despistar a la gente, que el tema hoy es bueno de verdad,
que mucha gente también le gusta. Ya me han comentado en las redes sociales que era buen tema, con lo cual muchas gracias a toda la gente que habéis estado comentando. Ahora también toda la gente que habéis en el chat, sobre todo moderadores y gente que estáis ayudando. Y lo que siempre os digo, antes de empezar la charla aquí con Santos, si podéis coger el enlace y compartir en sus redes sociales o grupos de WhatsApp, nos haréis un favor para que la gente sepa que estamos transmitiendo ahora un vivo, un directo. Entonces, el tema de ahora es la ley del espejo, cómo se proyecta tu ego en tu vida. Pues adelante, Santos. Vale, Luis, vamos a ello. Pues a mí esta ley es una ley que personalmente me gusta mucho, porque creo que cuando aprendemos un poquito a gestionarla, cuando la conocemos un poco y cuando la empezamos a utilizar en nuestro día a día, nos ayuda mucho a empoderarnos, nos ayuda mucho a conocernos, nos ayuda a crecer a nivel personal, nos ayuda también a evolucionar y nos saca también del papel de víctima, nos saca del papel de víctima y a veces también del papel cuando somos no me sale ahora la palabra, me quedo aquí atascado. El papel de víctima y el papel no de salvador, no es salvador la palabra, es cuando hacemos de verdugo. Empezamos bien ahí con un atasque. Esto debe ser las líneas energéticas de las que hablábamos, Luis. Bueno, pues dicho esto, como decía, es una ley que nos ayuda muchísimo porque nos permite evolucionar mucho. Esta ley nos está hablando siempre de que todo lo que ocurre a nivel externo tiene su origen en nuestro interior, es un reflejo de lo interno que hay en nosotros. Es decir, sería como esta ley universal que dice que como es adentro, es afuera, ¿vale? Entonces, esto lo que ocurre es que si nosotros empezamos a aprender a leer estos eventos, estas situaciones que experimentamos en la parte fuera, en el exterior, en lo que es nuestra vida, nos vamos a encontrar que todo eso tiene un origen interno. Esto, como decía, nos empodera mucho, nos saca de ese papel de víctima, porque cuando tomamos conciencia de eso, podemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, sobre aquellas cosas que se nos dificultan en la vida, sobre aquellas cosas que se nos complican, sobre aquellas cosas que nos disgustan y trabajarlos desde nosotros para resolverlo. Nosotros con la ley del espejo tenemos que entender que en realidad en lo externo, en nuestras relaciones, en las situaciones que vivimos, se reflejan nuestros defectos propios, se reflejan también nuestras carencias, se reflejan también aquellas cosas que no aceptamos o aquellas cosas que todavía no hemos integrado en nosotros a nivel interno, pero también, a su vez, y esto es una de las cosas de las que menos se habla, también esta ley está hablando de lo que se refleja externamente de nuestra propia belleza, de nuestras propias virtudes, porque realmente todo lo que se refleja externamente no solo es algo negativo, no es todo lo que tenemos que trabajar, todo lo que tenemos que integrar o todo lo que tenemos que sanar, sino que también en ese reflejo externo lo que percibimos muchas veces es nuestra propia belleza, nuestra propia virtud. Lo que pasa que en esos casos la mayoría de las veces ni somos conscientes de ello y cuando somos conscientes de ello realmente lo que hay que hacer es disfrutar de ese momento. No tenemos tampoco que realizar ningún trabajo extra con respecto a ese tema. Con lo que tenemos que trabajar sobre todo es con aquellas cosas que nos resultan incómodas, con aquellas cosas que nos molestan. Entonces, digamos que de forma muy sencilla y fácil de entender, la ley del espejo nos está hablando y nos está diciendo que todo lo externo es un reflejo o una proyección de algo interno nuestro. Es así como se proyecta nuestro ego. Si entendemos el ego como nuestra propia programación interna, nuestro ego es como la personalidad que nos hemos construido con esa programación interna, lo que ocurre en las experiencias que tenemos nosotros en el día a día, en nuestra vida, nos están hablando siempre de eso. En las otras personas nosotros estamos proyectando nuestra programación interna y las estamos experimentando a través de esa programación interna. Esta es un poquito la clave fundamental para entender esta ley que, como decía, es muy útil para crecer y para entender muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Esta ley implica de alguna forma como si el universo, Dios, la divinidad o el concepto que tenga cada uno nos diera la oportunidad de conocernos a través de lo que ocurre fuera de nosotros, a través de nuestras relaciones, a través de las situaciones que nos toca experimentar, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo con colores que resulta fácil de entender, es que si yo a nivel interno estoy lleno de un color, por ejemplo el verde vamos a poner, por ejemplo, lo que ocurre es que ese color yo lo voy a proyectar fuera y en mi vida lo que van a ocurrir son cosas de color verde. Evidentemente esto es muy simplificado, no es que de repente todo se vaya a volver verde, pero para que hagamos esa relación, esto lo podemos extrapolar a, por ejemplo, emociones que podamos tener.
si yo estoy muy cargado de rabia a nivel interno, me voy a encontrar en mi mundo externo, en mis relaciones, en las situaciones que yo voy a experimentar, me voy a encontrar situaciones de rabia, porque esa emoción yo no la he gestionado, no la he integrado, no la he sanado y, por tanto, la vida, el universo me está dando la oportunidad a través de circunstancias externas de que yo experimente esa emoción. El tema está que cuando yo no soy consciente de esto, pienso que hay personas fuera que me están tratando de hacer que yo sienta rabia, que me están enfadando, que están boicoteándome, que están intentando manipularme, que están haciéndome cosas negativas a mí. Pero no soy consciente de que eso de alguna forma tiene su origen en información que hay dentro de mí. Esto es de lo que va esta ley del espejo. Nosotros vemos en los demás nuestra propia proyección de esa información que tenemos en nosotros, de nuestro ego. Es decir, y esto creo que queda muy claro cuando vemos el caso de que a una misma persona se la puede experimentar de muchas maneras. Es decir, cada persona experimenta a esa misma persona de forma diferente. Sí que puede haber un conjunto de personas que experimenten a una persona en concreto de una forma similar, pero eso lo único que indica es que esas personas que tienen eso en común tienen también una información interna común. Es decir, por ejemplo, una persona, cualquier persona, un famoso, cualquier famoso que se os ocurra, un actor, un futbolista o cualquier persona. De repente hay personas que lo experimentan como un ídolo de masas, que lo quieren, que lo valoran mucho, y otras personas que no lo pueden ni ver, no lo soportan. Sí que es cierto que hay como dos colectivos grandes que en uno, por un lado, son gente que no soporta a esta persona y por otro lado son personas que lo admiran o que lo tienen como muy ensalzado, ¿no? Como muy endiosado, ¿no? Pero eso es porque son personas que tienen esa información en común. Pero aún así, si analizamos caso por caso, nos encontraríamos que cada persona experimenta a esa misma persona, que es una persona única, la experimentan de forma diferente. Porque incluso los que lo admiran, por ejemplo, seguramente lo admiran por cosas diferentes o sienten cosas diferentes al admirar a esa persona. Y los que sienten odio, los que sienten rabia a esa persona, les ocurre lo mismo. Entonces, si la persona es la misma, ¿por qué la experimentan el resto de forma diferente? Simplemente porque su proyección hacia esa persona es completamente diferente. Y esto es lo que estamos haciendo constantemente en nuestras relaciones. Pensamos que el otro es el malo, que el otro nos está haciendo algo, pensamos que la otra persona es desagradable o es poco amable o es muy amable también si es algo positivo, pero en realidad lo que estamos haciendo es proyectar la información que hay dentro de nosotros en la otra persona. Hay técnicas de las que hemos hablado aquí en Pandora en alguna de las charlas que yo he dado, como por ejemplo el Ho'oponopono, que lo que nos ayuda es a liberar y a soltar esos juicios que tenemos de la otra persona y de la situación. Cuando nosotros hacemos eso, dejamos de proyectar esa información que tenemos en nuestro ego, que tenemos en nuestro subconsciente, que tenemos en nuestra programación interior y permitimos que la situación o que la relación con la persona cambie, porque estamos liberándonos de eso, de esa información que hay dentro de nosotros. Entonces, esto yo creo que deja bastante claro el potencial que tiene el entender y el empezar a aplicar un poquito, a observar esta ley en nuestra vida. Nos va a ayudar muchísimo porque de repente vamos a dejar de hacernos tanto daño a nosotros mismos y vamos a intentar o vamos a reducir el daño que queremos hacerles a los demás cuando las cosas no funcionan de la forma en la que nosotros queremos. Porque empezamos a entender que el otro simplemente está siguiendo las instrucciones que nosotros le estamos enviando desde nuestra programación interna. Es decir, si yo tengo la expectativa de que alguien se comporte de una manera concreta conmigo, no la expectativa consciente, porque nosotros podemos querer que alguien se comporte muy bien con nosotros de forma consciente, pero si de forma inconsciente estamos mandando la información de que nos trate mal, esa persona nos va a tratar mal. Hay una cosa importante con respecto a esta ley. Que entendamos esta ley y que empecemos a trabajarla, luego daré algunos tips con los que podemos trabajarlos, no quiere decir que tengamos que perpetuar lo que está ocurriendo y mantenernos en el sitio en el que está ocurriendo. Nosotros tenemos que actuar con cierto sentido común. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy ante una situación en la que alguien me está maltratando, yo me voy a marchar. Es decir, no me voy a quedar para que me sigan maltratando pensando que, como la ley de atracción dice que eso lo estoy atrayendo yo, es que me lo merezco. No, yo haré lo que corresponda en esa situación, es decir, me marcharé si me tengo que marchar, pero aún así profundizaré en lo que hay en mí que está trayendo esa situación. Porque si no lo resuelvo y no lo sano, no entiendo que lo otro solo era un reflejo de algo que había en mí, me lo voy a seguir encontrando en diferentes circunstancias y con personas diferentes que van a seguir abusando, que van a seguir maltratándome, en este caso como ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Es decir, cualquier conflicto del que me esté tratando de avisar esta ley del espejo que yo no resuelva,
aunque yo me marche del lugar donde está sucediendo, no va a cambiar la situación, porque lo que cambia es el escenario o cambian las personas con las que yo me relaciono, pero la situación se mantiene porque esa programación interna sigue en mi interior y no se ha resuelto. Cuando algo me molesta de la otra persona, cuando algo me molesta de las circunstancias que estoy experimentando, eso está hablando de mí, está hablando de algo que hay en mí. Pero si analizamos un poquito ya simplemente cuando hablamos, si yo digo que algo me molesta, en realidad lo estoy relacionando conmigo, es a mí a quien le molesta. O sea, que ya el mismo lenguaje me está dando la indicación de que esa situación tiene que ver conmigo. Cualquier cosa que nos ocurre tiene que ver con nosotros. Yo digo que si todo lo que nos ocurre tiene que ver con nosotros, porque si no tuviera que ver con nosotros, simplemente no nos ocurriría, ¿vale? Y esto creo que se entiende bastante fácilmente. O sea, es decir, todas las circunstancias que vamos experimentando, los problemas que tenemos, el tipo de relaciones que tenemos, los conflictos que tenemos con personas, en situaciones laborales, en situaciones sentimentales, tienen que ver con nosotros, porque si no, no los experimentaríamos. Y de esto es de lo que nos habla esta ley, la ley del espejo. Lo que ocurre es que, aunque en diferentes charlas y algunos ponentes y algunos autores dividen esta ley en 4 factores, yo la divido en 8. Yo, de alguna forma, es como si lo hubiera multiplicado, pero lo divido en 8 porque realmente, no por complicar la situación, sino porque para mí tiene como una vertiente más, digamos, negativa y una vertiente más positiva, entendiendo que esto es un juicio que hacemos nosotros, ¿no? Pero de alguna forma, como vivimos en un mundo dual, para mí tiene como una polaridad más positiva, más sana, y por otro lado, una polaridad un poquito más negativa, que en realidad no es tanto negativa, sino que es una polaridad que nos genera una necesidad de trabajar sobre nosotros mismos, de sanar cosas en nosotros. Entonces, voy a ir hablando un poquito de cada una de estas, de cada una de estas circunstancias, y voy a ir poniendo ejemplos, porque creo que con los ejemplos se va a entender un poquito más incluso que con la explicación que yo pueda dar, ¿no? Para mí, los espejos negativos posibles o digamos, un poquito más densos, que generan cierto trabajo interior o que tenemos que trabajarlos para trascenderlos, serían 4, como he dicho. Por un lado está el de la similitud. ¿En qué consiste esta versión de la ley del espejo? Esta versión consiste en que a mí me enfada o me molesta cuando veo que otra persona actúa de una forma similar a como actúo yo. Es decir, el ejemplo, por ejemplo, podría ser algo sencillo de entender. En un grupo de amigos. Estamos en un grupo de amigos y a lo mejor dentro del grupo de amigos yo soy el que toma las decisiones, porque de repente cuando quedamos para ir a algún sitio, vamos a cenar, pues yo soy el que propone, yo soy el que digo, vamos aquí, vamos allá, y la gente me sigue, ¿vale? Pero un día, dentro de ese grupo de amigos, entra una nueva persona que viene a formar parte de este grupo de amigos. Y de repente, cuando se decide ir a un sitio concreto, en vez de ser yo, que normalmente soy el que decido, lo hace esa otra persona, se me adelanta y decide. A mí eso me enfada, me cabrea, porque realmente siento que me está quitando el puesto de alguna forma. Pero en realidad ahí está esa similitud, es decir, a mí me enfada porque esa persona está haciendo lo que hago yo habitualmente. Lo que pasa es que en mí yo no lo veo como un defecto, porque no lo he integrado, no lo he asumido, no he buceado en mi propia psique y no he mirado en mi interior para darme cuenta de que eso quizás no sea una actitud excesivamente sana, pero sin embargo en el otro soy capaz de ver esa situación y me resulta molesto. Por tanto, estamos hablando de esa similitud. Es decir, es como que alguien hace algo que tú también sueles hacer o incluso algo que te haces a ti mismo. Es decir, te puede molestar a lo mejor que alguien robe, pero en realidad tú puedes ser que también lo hagas, o también puede ser que te estés robando a ti mismo. Te puedes estar robando tu tiempo, te puedes estar robando algunas cosas en tu propio bienestar, ¿no? O sea, quiero decir que a veces el espejo puede ser simbólico. También tenemos que tener una cosa en cuenta. Para mí hay algo que es bastante interesante y que hay que entender, que es que igual que los espejos en la vida real, los espejos que vemos en esta ley, o lo que nos trata de mostrar esta ley, muchas veces está distorsionado. Es decir, puede estar polarizado al otro extremo, pero también puede estar distorsionado en aumento para que veamos con mucha más claridad lo que está ocurriendo, ¿no? Que muchas veces hasta que no tenemos cierto nivel de conciencia no nos damos cuenta realmente de que eso es un aumento y seguimos en el papel de víctima, como decía al principio, creyendo que el otro nos está haciendo algo, nos está molestando. Pero bueno, digamos que este sería el primer factor de la ley del espejo, ¿no? Es algo que está relacionado con la similitud, con lo parecido, ¿no? Es parecido a nosotros y, por tanto, nos molesta precisamente por eso.
El segundo que yo relaciono aquí es el opuesto, que justamente es, pues como dice la propia palabra, es algo contrario. Es decir, nos podemos encontrar ante una situación, ante una persona que atenta con nuestras propias creencias o que atenta con lo que creemos que es con lo que nosotros pensamos, ¿no? Y esto también es bastante sencillo de entender como, con un ejemplo, ¿no? Es decir, imaginad, por ejemplo, que eres una persona muy ordenada. Pues entonces te vas a encontrar que cualquier persona que se acerque a ti, que sea desordenada o que sea algo caótica, te va a molestar, porque de alguna forma está yendo en contra de tu propia creencia o de tu propia forma de ser. Esto se vive mucho en el extremo de forma distorsionada, como he dicho, especialmente... Espera, que tengo algo aquí que estoy mirando de compartir en Facebook y me hacía eco. Así que dame un segundito y ahora sigo. Que a veces hacer dos cosas a la vez es muy complicado, especialmente con temas de tecnología. Bueno, lo que estaba diciendo, cuando estamos viviendo esta otra polaridad, este opuesto, nos molesta o nos enfada aquello que es diferente a como somos nosotros. El ejemplo, como decía, es claro, si yo soy una persona muy ordenada, me va a molestar mucho una persona que sea muy desordenada. Pero resulta que es que la vida me va a dar estas situaciones. Y esto ocurre, por ejemplo, mucho en el caso de las parejas. De repente hay uno de los miembros de la pareja que es súper ordenado y la otra persona es muy caótica. Entonces, el tema está que es como si el universo te diera aquello que detestas, aquello que tú no integras, aquello que rechazas, para que te relaciones con eso desde el amor incondicional, como que lo puedas integrar. Y te lo va a distorsionar mucho si tú, por ejemplo, eres una persona obsesiva del orden, te lo va a distorsionar el espejo hasta tal nivel que te vas a encontrar con la persona más caótica del mundo, te la vas a encontrar tú. Y no solo una, sino que te vas a encontrar varias. Eso es para que tú aceptes eso también. Porque lo que ocurre en esta forma de la ley del espejo es que, por un lado, está hablando del opuesto. Pero, por otro lado, aunque no seamos conscientes de ello, porque normalmente es algo inconsciente, nos genera una sensación de superioridad moral sobre la otra persona. Es decir, es como que pensamos que nuestra posición ante la situación o nuestra creencia o nuestra cualidad moralmente está por encima de la del otro. Es cierto que el orden tiene ciertas ventajas, de eso ya he hablado también en algún vídeo que otro, pero en el ejemplo, podría ser cualquier otro ejemplo, pero lo que vengo a decir es que al final ni es bueno ni sano ser ordenado de forma compulsiva o de forma obsesiva, ni tampoco es sano ni bueno ser desordenado y ser caótico. El punto medio es lo ideal, ¿no? Entonces, cuando tú estás mucho en un extremo, como decía en te sientes inconscientemente como con la superioridad moral de que tu actitud es la correcta y la del otro no. Entonces, es como que tienes que gestionar eso para aprender a encontrar un equilibrio. Y este sería como el segundo apartado de la ley del espejo, digamos en la polaridad como un poquito más negativa. Luego tenemos otra forma de experimentar esta ley del espejo que sería o bien la negación o bien la idealización. Serían un poco las dos. En este caso se ve muy claramente también en las relaciones personales, sobre todo en las relaciones de pareja. Cuando conocemos a una persona. De repente conocemos a una persona que nos encanta desde el primer momento, nos gusta muchísimo y tenemos una tendencia a idealizar a esa persona. De repente la vemos maravillosa, es estupenda, es divertida, lo tiene todo y la ponemos en un altar, ¿no? La endiosamos, pero no, ahí no estamos conscientes de la parte o sea, es como que el espejo lo estamos percibiendo distorsionado, porque no vemos los defectos que esa persona también tiene. O sea, solo vemos las virtudes, nos parece todo estupendo, pero es como una especie de fantasía que nosotros nos contamos a nosotros mismos y lo proyectamos sobre la otra persona. Esto ocurre a menudo en las relaciones, como decía, de pareja. Las parejas se conocen, se enamoran, lo ven todo maravilloso, de color de rosa, pero cuando llevan ya un tiempo conviviendo, ahí empiezan a caerse un poquito esa idealización que se estaba proyectando desde el espejo interno de ver a la otra persona maravillosa y empiezas a darte cuenta de que no es que sea maravillosa ni deje de serlo, sino que es una persona humana como lo eres tú y que tiene los mismos defectos que virtudes. O sea, no se trata tampoco de que la persona sea mala persona, simplemente es que tú no te estabas permitiendo ver porque estabas proyectando desde tu interior una idealización de la persona. Entonces, como decía, aquí el ejemplo claro, pues es eso, es cuando endiosas a una persona o no eres capaz de ver los defectos y te encuentras a veces personas en tu entorno que te dicen, mira, pero a esta persona también le pasa esto. Tú dices, no, pero eso incluso lo puedes justificar como diciendo, no, pero esa cualidad es adorable o esta cualidad es maravillosa también. Sin embargo, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que esa cualidad no es tan maravillosa como te parecía al principio.
Pero ahí la distorsión, como digo, también la estás generando tú desde tu propio interior. Estás proyectando en el otro la fantasía de lo que quieres que la otra persona sea. Con lo cual también tiene que ver con tus propios juicios, ¿vale? Esta sería, digamos, la tercera forma en la que podemos experimentar esta ley del espejo en su polaridad más negativa. Y la cuarta, y esta también es muy clara, de hecho creo que ni siquiera hace falta ejemplos, es una polaridad que tiene que ver con la envidia. Es cuando tú envidias al otro. Tiene también cierta similitud con la primera, que era la de similitud, precisamente, ¿no? Es decir, tú envidias al otro porque el otro tiene algo, el otro hace algo que a ti te gustaría hacer y no estás haciendo. He dicho que no hace falta ejemplo porque yo creo que todo el mundo somos capaces de entender lo que es la envidia, pero de alguna forma sería como, tu vecino se ha comprado un coche que es el que a ti te gustaría tener, pero tú no tienes las condiciones para poder comprártelo ahora porque económicamente no puedes y sientes envidia por lo que la otra persona tiene. Ahí también estás proyectando tu propia carencia, tu propia falta de valor, tu propia falta de amor propio y estás proyectando eso en el otro, ¿no? Y por eso sientes envidia, sientes rabia, sientes frustración y lo estás proyectando al otro. Con lo cual, el otro, ¿qué ocurre? Que te cae mal, que no lo aguantas, que no lo tragas y que tienes resentimiento hacia la otra persona. Por tanto, esta sería la otra polaridad, o sea, es la otra forma de experimentar la ley del espejo en esta polaridad negativa. Vamos con las polaridades positivas, porque no me gusta quedarme solo en esto, que es lo que muchas veces analiza todo el mundo. Quiero que también veamos un poco la parte más positiva, porque como vivimos en un mundo dual, esta ley no solo tiene una parte negativa, ¿no? La parte positiva, digamos que sería la paz interior, ¿vale? Yo le llamo paz interior a una de estas formas en las que podemos experimentar el espejo. Las positivas, de alguna forma, para mí indican un avance a nivel de crecimiento interior en la persona, en nosotros mismos. Es decir, cuando yo llego a ese punto, es que lo que tuviera que haber sanado con respecto a esa situación, yo ya lo he sanado. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos podido soltar el juicio de la situación. Esto se puede entender con un ejemplo también fácil. Alguien te insulta, por ejemplo, y si tú estás en la parte negativa del espectro, de la ley del espejo, tú vas a reaccionar ante ese insulto. Te vas a molestar, te vas a enfadar, porque de alguna forma está tocando algo, una herida en ti, está tocando esa programación interna que te hace gestionar y reaccionar de esa manera. Pero cuando tú eres capaz de sentir paz interior, incluso aunque alguien te insulte, por ejemplo, en este ejemplo que ponía, ahí la indicación clara es que lo que ya está reflejando te está indicando que has sanado eso que había en ti, que en otras circunstancias hubiera generado que te enfadaras, ¿vale? Es decir, alguien te ha dicho algún insulto, pero tú no tienes ninguna historia con respecto a eso, con lo cual puedes vivir esa experiencia sin engancharte a lo que te está diciendo la otra persona. Ahí, de alguna forma, es como que la historia va con él, va con la otra persona. Tú la sigues viendo como un reflejo, pero de alguna forma es como una indicación del universo que te está diciendo, vas por buen camino aquí, porque ya no te estás enganchando en lo externo. Ya no te estás enganchando porque te das cuenta de que, o porque has sanado esa herida que antes te hubiera producido un dolor cuando te ocurre esto. Entonces, digamos que aquí sería esta polaridad, sería la paz interior. La segunda forma de ver el espejo en la polaridad positiva sería, yo le llamo la belleza ajena. Es cuando tú puedes apreciar la belleza en otra persona, en otra circunstancia, sin sentir envidia, sin sentir enfado, sin sentir nada negativo, simplemente disfrutando, porque de alguna forma es como que reconoces esa cualidad positiva en la otra persona. Cuando digo belleza no me refiero solo al concepto de belleza físico, es decir, que la otra persona es guapa y que tú te sientes guapo porque te está reflejando. No es tanto eso, que también puede serlo, sino más bien que ves la belleza en las cualidades de la otra persona. Ves que una persona es amable, ves que una persona es altruista, ves que una persona tiene unas cualidades de empatía o alguna cualidad positiva que de alguna forma tú también la reconoces en ti. Y entonces es como que puedes disfrutar de eso cuando ves a esa persona haciendo algo altruista, por ejemplo, puedes disfrutar de ese momento sin sentir envidia, sin sentir enfado, sin sentir rabia, sin sentir nada negativo. Porque de alguna forma es como que eso que tú estás experimentando a nivel externo lo identificas con algo que también está en ti. El ejemplo, ya te digo, es tan sencillo como ver que alguien hace algo de una de sus cualidades positivas y tú no sientes ningún malestar, sino todo lo contrario, te alegra, te hace sonreír, te hace sentirte feliz, porque de alguna forma internamente sabes que esa cualidad también está en ti, ¿vale? Entonces, a esta forma de experimentar la ley del espejo yo le llamo la de la belleza ajena, que en realidad no es ajena, o sea, tiene un poquito de contradicción,
no es ajena porque tú también la estás reconociendo dentro de ti, ¿no? Pero a nivel de darle el nombre me parecía adecuado porque es algo que tú estás viendo fuera de ti, aunque tenga un reflejo contigo. La otra también tiene que ver un poquito con este principio que he dicho de la paz interior. Es la que yo le llamo de aceptación. Es cuando tú eres capaz de aceptar las circunstancias, cuando sueltas el juicio. Tiene cierta similitud, pero no es del todo exactamente igual. La de aceptación para mí implica que puedes ver una situación externa de algo que por regla general lo consideraríamos como algo negativo, pero puedes soltar el juicio. Un ejemplo, puedes, por ejemplo, observar que alguien está robando o que alguien está haciendo algo incorrecto, o te puedes encontrar con alguien que ha hecho alguna cosa desagradable o algo que tú o cualquier otra persona juzgaría como algo negativo, pero incluso aunque lo estés juzgando a priori, eres capaz de soltar el juicio rápidamente y no justificar el acto que la otra persona está haciendo, pero sí entender que si ha llegado a hacer ese acto tiene que ver con la programación interna que tiene y con el ego suyo que está reflejándose fuera en esa situación. Es decir, si yo veo a alguien que ha robado, no se trata de que le aplauda cuando digo aceptación, ni se trata de que justifique ese hecho, pero sí que puedo llegar a entender que esa persona está robando por sus circunstancias, las que está viviendo, porque tiene una programación que le incita a hacer eso y puedo observar esto de alguna forma sin juzgarlo. Es decir, puedo llegar a entender el que esa persona haya llegado a ese punto, haya llegado a hacer ese acto. Con esto vuelvo a decir, no estoy justificando. En el caso, pongo un ejemplo incluso más extremo. Yo puedo aceptar, en este caso, la situación de una persona que ha abusado de otra, un violador, pero con eso no quiero decir que esté justificando el acto de la violación, sino que puedo llegar a entender que con la programación interior que esa persona tiene, llegue a ese punto, ¿vale? Pero sobre todo es importante entender esto. Aquí no estamos hablando del acto en sí. No estamos ni apoyándolo ni aceptando el acto, sino que estamos aceptando que la persona puede llegar a un punto concreto porque tiene una programación concreta. Entonces es como que somos capaces de retirar el juicio. Inicialmente lo vamos a tener casi seguro porque normalmente tenemos un juicio, pero enseguida podemos como hacer un poquito un zoom hacia atrás, ¿no? Cuando hacemos un zoom es como que miramos hacia adelante, pero podemos como mirar hacia atrás y soltar ese juicio y observar la situación entendiendo, pues eso, que la persona hace las cosas lo mejor que puede en función de la programación o del ego que tiene, ¿no? Que al final es la programación interna que tiene. Este sería el de aceptación. Y luego tenemos el último, que yo le llamo, que es la ley del espejo, cuando refleja la bendición, ¿vale? Es la palabra que yo le doy. Esto de alguna forma sería un poco el opuesto al de la envidia que hablábamos antes en la polaridad negativa. La bendición es cuando tú ves a otra persona que a lo mejor tiene lo que tú quieres tener o cuando ves a otra persona que a lo mejor está haciendo lo que a ti te gustaría hacer y en vez de sentir resentimiento, en vez de sentir envidia, sientes ganas de bendecir a esa persona, te alegras por esa persona, sientes alegría porque esa persona está haciendo algo que le gusta o que o que es algo que quiere hacer o incluso porque esa persona tiene algo que a ti te gustaría hacer, pero no lo vives desde el resentimiento, no lo vives desde la rabia, no lo vives desde la envidia, sino que realmente te alegras porque esa persona ha conseguido algo que tú también quieres conseguir, pero tampoco te sientes ahí víctima. No te sientes víctima porque de alguna forma al alegrarte de la otra persona estás viviendo esa situación, esa forma de experimentar la ley del espejo desde una forma sana en ti. Porque, como digo, has sanado esa parte de envidia que podemos tener en algún momento todos y te estás alegrando realmente. Entonces, a esto yo le llamo la forma de experimentar a través de la bendición, ¿no? Es un poquito el formato que le doy yo. Esta ley es importante entender que lo que nos aporta es que nos ayuda a recuperar nuestro poder interior. Porque salimos, como decía al principio, que ahí me he atascado con el tema y me vuelvo a atascar, lo voy a mirar porque no sé dónde lo tengo ahora, parece ser que me está haciendo una mala jugada la palabra esta, el verdugo, no me sale la palabra verdugo hoy. Nos salimos, cuando aplicamos esta ley, nos empezamos a salir de la víctima y del verdugo. De la víctima creo que está claro, porque nos damos cuenta de que todo tiene que ver con nosotros y es un proceso que tenemos que sanar nosotros. Y del verdugo quizá no está tan claro, pero también lo voy a aclarar porque realmente el verdugo sería un poco la polaridad en la que nosotros juzgamos al otro. Se podría experimentar, por ejemplo, en el hecho de la ley del espejo cuando hablamos de similitud. Te cabreas con el otro, haces de verdugo al otro
pero el otro está haciendo lo mismo que haces tú, está haciendo algo que tú también haces normalmente, pero con el otro te enfadas. O también haces de verdugo cuando estás en la parte opuesta, ¿no? Cuando el otro es desordenado y tú eres ordenado, haces también de verdugo. Por tanto, de alguna forma, el aplicar esta ley nos saca de estos dos perfiles, de la víctima y del verdugo, ¿vale? Pero por otro lado, nos ayuda a más cosas. Nos ayuda primero, como decía, a recuperar nuestro poder. Nos ayuda también a mejorar nuestra autoestima. Nos ayuda a salir de estos dos papeles que estaba comentando. Nos ayuda a conocernos también más a nosotros y, por supuesto, nos ayuda a evolucionar y a crecer como persona. Porque cuando tú entiendes que todo tiene que ver contigo, ahí, como decía, recuperas tu poder. Pero no solo recuperas el poder porque conoces esta idea, sino porque realmente la puedes empezar a utilizar para mejorar tu vida, soltando los juicios y empezando a entender que todo te está hablando de ti, ¿vale? Esto sería un poquito la idea general de la charla. Pero antes de acabar y antes de dar paso a las preguntas, lo que sí que me gustaría hacer comentar unas pequeñas claves que nos pueden ser útiles para poner esta ley a funcionar en nuestra vida de forma positiva, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, es empezar a observar todas nuestras relaciones como si fueran relaciones con nosotros mismos. Es decir, empezar a ver en el otro una parte o una extensión de ti mismo. Esto te va a llevar a que intentes tratar siempre al otro como te gustaría que te trataran a ti, que es una clave bastante importante, ¿no? Porque si tú entiendes que el otro solo está reflejando algo que tú estás proyectándole, el otro no es culpable de nada. Tampoco es que tú te tengas que sentir culpable a partir de ahora de estar proyectando. Eso es algo que tú estás haciendo para sanar, para entenderte, para comprenderte. Como decía al principio de la charla, el universo te da la oportunidad de conocerte a través de las relaciones con los demás. Y como tenemos cierta incapacidad para mirar dentro de nosotros, nos ayuda a conocernos a través de lo que experimentamos con los demás. Entonces, una clave importante, repito, es empezar a vivir todas las relaciones que tienes contigo, o sea, con las demás personas e incluso con las circunstancias, como si fuera una relación contigo mismo, que realmente es lo que es. Cuando empezamos a hacer eso, veréis que la vida y las relaciones van a empezar a cambiar. Esto por un lado. Por otro lado, aceptar. Tenemos que empezar a aceptar, pero aceptar para mí me gusta siempre diferenciarlo de lo que es resignación. Cuando nos resignamos es como que no podemos hacer nada. Es decir, me resigno, tengo que aguantar esta situación o esta persona y no puedo hacer nada. Cuando aceptamos es diferente, porque cuando aceptamos estamos soltando el juicio. Y cuando soltamos juicio, podemos experimentar a la otra persona o a la situación desde el amor incondicional. Por tanto, la aceptación permite cambiar la situación porque tú es como que te rindes soltando tu juicio y permites que la situación, desde una nueva forma de contemplar, desde el amor incondicional, mejore. Y en cambio la resignación es como me cruzo de brazos, no hago nada, pero sigo juzgando y sigo cabreado con la situación. Esto no es la clave. La clave es aceptar, que es soltar el juicio para que la situación pueda cambiar desde el amor incondicional. ¿Vale? Esto sería otra de las claves. Otra clave importante es perdonar. Y perdonar de forma genérica. Me refiero a perdonarse a uno mismo y perdonar al otro. En realidad, al otro no tienes que perdonarlo, porque si tú estás proyectando la información que hace que el otro se comporte de una manera concreta contigo, en realidad el perdón siempre es a uno mismo, como indican técnicas de las que ya hemos hablado aquí, como el Ho'oponopono y la que explicamos el otro día en el curso de milagros. En realidad siempre te estás proyectando en el otro, con lo cual siempre el proceso de perdón es contigo mismo. Pero de todos modos, como todavía eso nos cuesta a veces de perdonarnos a nosotros mismos, podemos de alguna forma realizar ese perdón hacia las otras personas también, con las que todavía creemos que nos están haciendo cosas, ¿no? Si yo tengo un conflicto con mi jefe, con un familiar o con una pareja o con lo que sea, yo puedo hacer un trabajo de perdón dirigiéndolo a la otra persona. En realidad, el perdón es conmigo mismo, pero puedo de alguna forma seguir trabajando de esta forma hasta que sea consciente de que en realidad todo el perdón debo de dirigirlo hacia mí mismo, ¿no? Pero esto va por fases. Mientras no entendemos todavía eso, podemos seguir trabajando ese perdón hacia la otra persona. Y esto sería otra. Y luego hay otra cosa importante, y esto es una clave de la que no he hablado todavía durante la charla, pero es importante. Es dar valor a las cosas y a las personas. Y cuando no somos capaces de darle valor a las cosas o a las personas, darles un propósito evolutivo para que nos ayuden. Entiendo que, por ejemplo, una persona que ha tenido un conflicto con alguien y ha sido un conflicto muy grave, no va a poder valorar mucho a esa persona. Le va a costar darle valor, ¿no? Agradecerle, porque si, por ejemplo, alguien te ha atacado o alguien alguien te ha herido a nivel profundo, pues te va a costar darle las gracias y te va a costar valorizar a esa persona. Pero sí que lo que puedes hacer es darle un propósito. El propósito es más fácil porque en este caso utilizas lo que ha ocurrido para hacer un aprendizaje.
Es decir, gracias a que ocurrió aquello, gracias a que esa persona me hizo tal cosa, yo aprendí algo de mí mismo, aprendí tal cosa, aprendí que no me quería lo suficiente y he podido mejorar mi autoestima desde entonces, o he aprendido tal lección que ahora la tengo ya asumida y la puedo aplicar en el resto de mi vida. Entonces, realmente es una forma de valorar también eso, pero nos sirve cuando tenemos todavía un conflicto en el que todavía no nos vemos capaces de valorar. Entonces, le damos un propósito. Y con las cosas lo mismo. Alguna vez he hablado de que de las cosas nos generan caos cuando tenemos muchas cosas en casa que no utilizamos, que están estropeadas, que no funcionan. Esto la gente que sabe de Feng Shui sabe realmente que esto es así. Pero por eso precisamente tenemos que darle valor a las cosas que tenemos en nuestra casa y tratar de utilizarlas. Porque además, como todo está reflejando algo nuestro, como decía, como dice esta ley, cuando yo estoy valorando las cosas que hay en el exterior de mi vida, me estoy valorando a mí también, porque esas cosas están reflejando partes de mí, están reflejando cosas que hay en mí, con lo cual, al darle el valor de forma externa, también está generando valor a nivel interno, ¿vale? Y esto sería otra de las claves ya con la que terminar la charla y darle paso a Luis para ver si hay preguntas o si quiere comentar alguna cosa o si quiere reírse de mí por atascarme con la palabra verdugo, que no sé qué ha pasado hoy, pero me voy a reír yo. No habrá nada de eso de astrología en retrógrado, ¿no? Pues no tengo ni idea. Y mira, yo así como hay otras personas que se dedican a estas cosas que hago yo, que están muy metidos en astrología, yo me cuesta la astrología, no, me da un poco pereza. Pero sí que en las cosas que yo hago muchas veces capto cosas que están relacionadas con temas astrológicos. Lo que pasa es que yo no soy de cartas astrales y demás, pero puede ser que haya algo. De todos modos, yo creo que esa palabra se me ha quedado a mí ahí como, ya luego investigaré a ver por qué me ha atascado al principio y luego por ahí al final. Pero bueno, está bien, al final somos humanos y esto es importante que la gente también lo sepa, ¿no? Porque a veces cuando damos este tipo de charlas y nosotros nos ponemos a una distancia como nos alejamos, ¿no? de la persona creyendo en los superiores, ahí nos estamos yendo también del camino evolutivo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos todos equiparados y estamos a la par y estamos todos aprendiendo. Con lo cual está muy bien de vez en cuando que pasen estas cosas también, ¿no? Que nos vuelven también un poquito más humildes. Perfecto. Bueno, yo voy a comentar un poquito las actividades, pero el que quiera ya aquí en YouTube o en el Facebook de la Caja de Pandora podéis poner la pregunta. Nos ponen pregunta, el nombre, de qué país son y formulan la pregunta si pueden ser en mayúsculas para yo ver que no es un diálogo interno del chat, sino que es directo para nosotros. Mientras hablamos de los eventos, pues bueno, podéis entrar en aulaspandora.com y en aulaspandora.com tenéis dos formas de entrar. Uno, vais aquí al mismo vídeo de YouTube o al de Facebook, que están todos los enlaces puestos, o si entráis directamente por aulaspandora.com, pues podéis buscar Santos Ávila a través de autor Santos Ávila, y también entráis. Serían las dos formas más directas de poder entrar, y ahí encontraréis de que tenemos puesto pues 3 formaciones online que se pueden ver durante todo el año. Bueno, es un formato pago de aula virtual, ¿no? De taller, y ahí tenéis la formación online de Ho'oponopono Live de Santos y también la de Mejora tu autoestima ya, y luego también tenemos Registros Acásicos 1. Tenéis esas 3 formaciones. Luego deciros que sí que están las inscripciones de botón de pago ya del 28 de abril al 3 de mayo, tanto de suelto como el pack completo de todos los talleres que se van a hacer en México, en Ciudad de México, que tenéis también aquí el WhatsApp de refugio, el correo de refugio, que es la persona que organiza en México, y el enlace de pago o de reserva de aulaspandora.com. ¿Y qué talleres se van a hacer en América y concretamente en México? Pues Sanación del Pasado, el 28 de abril, Una tarde con Los Ángeles, el 29 de abril, Descubre tu misión de vida, el 30 de abril, Registros Acásicos nivel 1, el 1 de mayo, Chamanismo Angélico nivel 1, el 2 de mayo, y Actividad de la Prosperidad, el 3 de mayo. Y próximamente pondremos nuevas fechas de Colombia, de 14 al 17 de noviembre de 2020 y del 24 al 28 de junio de 2020 de New York, y probablemente cuando vayan saliendo nuevas fechas de otros lugares, a medida que también los autores que tenemos montando en nuestras ciudades, pues también a través de América se vayan animando. Y bueno, también tenéis el modo online. Luego también tenéis todos los libros que están en Amazon de Santos Ávila, que podéis entrar en www.santosavila.com y podéis entrar en /libros concretamente, y ahí tenéis los libros que también los hemos tocado aquí en vídeos, que hay un playlist de YouTube de Caja de Pandora, y también tenéis el canal de YouTube de Santos, donde tenéis también todos los vídeos, ¿no? Y ahí veréis todo,
y la mayoría tienen que ver con los libros, con los vídeos que hemos hecho, registros acásicos, mis conversaciones con un arcángel, los milagros del curso de milagros, Dios Atenea, Maestro Ascendido Kuan Yin, Arcángel Gabriel, cómo conseguir el éxito, meditación angélica, la luz mágica del Ho'oponopono, cómo practicar Ho'oponopono y no practiques Ho'oponopono a menos que quieras cambiar tu vida, y cómo cuidar de tu niño o niña interior, que se fue el vídeo que hicimos hace poco, que hablábamos también de este pedazo de tema para la gente que quiera un poco, pues, de saber un poquito más del libro y de la divulgación que estábamos haciendo en ese vídeo. Pues, Santos, no sé si queda alguna cosilla más que quieras comentar. Bueno, comentar para los que están en Barcelona que el día 11 de diciembre voy a hacer un evento que se llama Limpieza Energética Grupal y Cierre de Ciclos. Es un evento que va a ser por la tarde de 6:30 a 8:30, va a durar 2 horitas. Y en el evento vamos a hacer una limpieza energética grupal. Voy a dar algunos tips y algunos consejos para mantener en equilibrio nuestra energía. Y luego, aparte, vamos a hacer un pequeño ritual simbólico para cerrar unos cuantos ciclos y algunas cositas que tenemos que cerrar de este año 2019 para poder empezar el año que viene con una energía mucho más sana y mucho más clara hacia los propósitos que tenemos. Y Omar nos pregunta, lindas noches desde España, ¿la ley de atracción y la ley del espejo tienen alguna relación? Gracias. Sí, tienen una relación muy directa, o sea, son hermanas, primas hermanas, porque realmente, o sea, la ley del espejo te está hablando de lo que tú estás proyectando fuera y la ley de atracción te está diciendo que tú atraes por tu vibración. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú dentro, tu vibración y tu programación interna y la información que tú tienes es algo negativo, lo que vas a traer fuera son cosas negativas o cosas que te van a desagradar. En cambio, si tú sanas eso, vas a traer a tu vida circunstancias mucho más favorables. Otra cosa es que luego ya quieras cosas más concretas, ¿no? A través de la visualización, a través de potenciar el efecto de lo que quieres, ¿no? Pero de alguna forma tú estás atrayendo constantemente con la vibración y con la información que hay dentro de ti. Por tanto, la ley del espejo te da la posibilidad de ver lo que tú estás atrayendo, porque es lo que estás reflejando externamente, y empezar a cambiarlo si no te gusta, sanando de tú. El objetivo de las terapias actualmente existen muchísimas terapias y muchas formas de mejorar cosas a nivel de sanación interna. Y esto es porque estamos en un momento en el que la gente necesita realmente esto. Entonces, es encontrar las fórmulas que a ti te van bien para sanar tu programación interna para poder atraer otras circunstancias mucho más favorables. O sea que realmente son dos leyes que están muy hermanadas, ¿no? Están muy unidas la una a la otra. Vale, tenemos ahora a Mari que nos pregunta desde Argentina. ¿Significa no querer mirarse en el espejo literal? O sea, ¿significa no querer mirarse en el espejo literalmente? Gracias. Bueno, no sé si literalmente, pero significa que cuando tú no reconoces externamente que todo lo que te ocurre tiene que ver contigo, no te estás mirando en tu propio espejo. O sea, no estás mirando lo que tú estás reflejando. Yo a veces pongo un ejemplo que es muy tonto y muy sencillo, pero creo que funciona. Si yo me voy a la peluquería ahora y me tiño de rubio, cuando yo me mire en el espejo me voy a ver rubio. Si yo me voy a la peluquería y me pongo otra vez mi color, así castaño, pues cuando yo me vea en el espejo me voy a ver castaño. Esto queda muy claro desde un punto de vista físico, es decir, yo me voy a ver en el espejo tal y como estoy. Lo que ocurre es que en el espejo hay diferentes tipos de espejos y esto lo podemos comprobar también. Hay espejos en los que nos vemos estupendos cuando nos miramos y mira, no sé qué le pasa a este espejo, que parece que me veo mucho mejor que lo normal. Y luego hay otros espejos en los que no te gusta mirarte tanto porque no te sientes cómodo, porque a lo mejor el espejo tiene simplemente un formato diferente, es más cóncavo, es más convexo, tiene una luz más agradable o menos agradable, que te favorece o no te favorece. Pero al fin y al cabo, a pesar de esas distorsiones, te estás viendo reflejado en el espejo. La vida funciona de la misma manera. Las relaciones que tenemos, las situaciones que experimentamos, están reflejando cosas de nosotros. Lo que ocurre es que en algunas nos sentimos como más favorecidos en los reflejos porque de repente son cosas más positivas y en las que no son tan positivas las queremos negar. No queremos saber nada con ellas. Pero el tema está que si no quieres saber nada con ellas, tu vida va a seguir de la misma manera que está funcionando. Porque esas te están dando la oportunidad de sanar aquello que no te está gustando ver fuera, porque tiene que ver contigo. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta o no, porque tampoco la acabo de entender, si es que no es algo literal, realmente es algo que puedes extrapolar a esta forma de ver desde un punto de vista espiritual, ¿no? O sea, no es algo físico, es algo
más interno, ¿no? Es como una cosa que, como te decía, que al final te está reflejando lo que hay dentro de ti. No sé, ya te digo si he contestado o no, pero es lo que se me ha ocurrido decirte con respecto a lo que preguntabas. Tenemos a Belén Delgado. A mí me agrada cuando a alguien le va muy bien. Siempre digo, ojalá sea favorecido. Rara vez siento poca o casi nada envidia hacia alguien. ¿Eso qué dice de mi persona? Pues eso dice tu persona, que ahí estás, en ese aspecto concreto, estás avanzada, muy avanzada a muchas otras personas que no están en ese punto. Cuando hablo de estar avanzado, de estar más evolucionado, no es ni bueno ni malo. A veces pensamos que por estar más evolucionados somos mejores y no. Simplemente a nivel evolutivo vamos pasando por diferentes fases. Ahora hay una persona que a lo mejor está menos evolucionada que tú, que de repente le ocurre cualquier cosa, ve unas charlas, lee un libro, le ocurre algo trascendental en su vida y te adelanta. Si fuera una competición, que no lo es tampoco, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que te está diciendo ahí es que eso ya lo tienes sanado de alguna forma. Esa parte de la envidia ya la tienes sanada, con lo cual seguramente vas a traer mejores circunstancias que otras personas que no tienen eso sano, ¿vale? Porque te estás alegrando del otro. Entonces ya es como que has sanado una parte de ti que es la que le hace a otras personas que sientan envidia, ¿no? Y que experimenten esta ley del espejo en su polaridad más negativa, ¿no? En tu caso, en este caso, no tienes que trabajarte eso porque ya lo tienes. Lo que pasa es que intenta averiguar en las otras partes de la ley que he dividido el tema, mira a ver si hay alguna en la que te identifiques más, porque a lo mejor eso no te lo tienes que trabajar tanto, pero te tienes que trabajar más las otras. Tenemos a Rosa, soy de España, pregunta, si yo veo una actitud negativa y que no me afecta, ¿es una señal de que esa actitud no la tengo en mí, aunque la vea? Muchas gracias. Sí, esto es un poquito lo que había dicho antes. Esto es una de las polaridades positivas. Cuando tú eres capaz de ver algo y observarlo sin juicio, ahí ya eso de alguna forma te está indicando que eso ya lo tienes sano, esa situación o esa cosa concreta que estás tú observando, es como un indicador del universo que te dice, mira, esto te lo voy a enseñar, pero ya no porque te esté reflejando todo, sino para demostrarte que tú ya has sanado esto, que no te afecta, que lo puedes observar sin engancharte en el juicio. Por tanto, es un avance también en la polaridad positiva de esta ley. Vamos ahora con Mari, que nos dice, ¿cómo solucionar lo que no se puede incorporar, lo que el espejo trae? Bueno, no se puede incorporar, para mí no es algo factible, es decir, todo se puede incorporar, lo único que ocurre es que quizá te cueste, o sea, a veces no es sencillo. Cuando pongo ejemplos así un tanto desagradables, como por ejemplo el caso de una persona que ha sido abusada, entiendo que eso es quizá más complicado que integrar que el hecho de que alguien a lo mejor te insulte, ¿no? O sea, si es un abuso físico, un insulto, pues quizá tiene menos fuerza el insulto físico, ¿no? O sea, el insulto que el abuso físico. Entonces, te puede costar más, pero realmente yo creo que todo se puede integrar. Lo único que a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo. Necesitas trabajar desde el perdón. Primero perdonando de tú y soltando la sensación que puedas tener de culpa de haber atraído eso. Porque aunque lo hayas atraído tú desde tu programación, no eres culpable de ello. Simplemente estás haciendo un aprendizaje. Esa programación, la mayoría, como hablamos en la charla de Ho'oponopono y el otro día, creo, en la del curso de milagros, la mayoría es heredada, en un 80% o más. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tú estás gestionando esa programación para ir sanándola, para ir liberándola, pero la mayoría viene de los ancestros. Por tanto, tampoco se trata de culparlos porque ellos también heredaron la programación. Entonces, tendríamos que irnos hacia el origen de todo. Y tampoco tiene sentido. Pero sí que puedes ir integrando poco a poco. Primero empezando a perdonarte un poco tú, luego tratando de perdonar a la otra persona. Y vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de perdonar no estamos justificando el acto que había podido hacer la otra persona, sino entendiendo que la otra persona tenía una programación que le llevó a hacer ese acto. Ahí podemos soltar el juicio. Creo que en alguna de las charlas he explicado, si no en alguno de los libros, el caso de una de mis clientas, que lo pongo de ejemplo porque es algo muy claro. Esta persona, su padre había fallecido hacía varios años, pero había tenido una relación muy conflictiva con él. Entonces es como que todavía no le perdonaba algo que le había hecho hacía, no sé si 10 o 12 años, a pesar de que su padre ya llevaba bastantes años fallecido. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí la persona que está sufriendo es la que sigue viva, porque el fallecido ya ni siquiera está en este plano de existencia.
pero la otra persona sigue cargando con la historia. Entonces, perdonar no es justificar el acto de la otra persona, sino soltar esa carga, esa pesadez que tú llevas con respecto a esa situación. Por tanto, simplemente quizás necesitas hacer un poco más de esfuerzo, pero con un poquito de paciencia y intentándolo hasta que lo consigues seguro. Omar nos dice, ¿la metáfora del espejo en Blancanieves tiene algo que ver con la ley del espejo? Pues seguramente sí. Aquí habría, mira, me río un poco porque lo estábamos hablando antes, Luis, y yo al principio, sobre el tema de Blancanieves. Le he dicho, mira, esta mañana estaba a punto de hacer un vídeo así divertido para anunciar la charla, pero como he estado liado no lo he hecho, ¿no? Y justo bromeábamos sobre el tema de Blancanieves. Seguramente sí. Yo ahora mismo, si lo trato de pensar rápido, no sabría darte ahora una respuesta porque habría que analizarlo con calma. Pero sí que hay que entender que la mayoría de cuentos tienen mucho simbolismo, con lo cual si analizamos un poquito así con calma, seguro que encontramos algo que tiene que ver con esta ley. Porque al fin y al cabo, podríamos decir así rápido, y lo digo así un poco sin pensar, con lo cual no sé hasta qué punto tiene muchísima validez, pero me viene un poquito que la madrastra de alguna forma está queriendo, siente envidia, ¿no? por la Blancanieves, que es guapa y tal. No está viendo su propia belleza porque la está viviendo desde la envidia, con lo cual sí que tiene que ver con algunas de las cosas que estaba explicando aquí, ¿no? De la envidia, de aceptar la cualidad en el otro y alegrarse por ella, ¿no? Entonces sí que seguramente se podría sacar un análisis con un poquito más de tiempo, ¿no? Y observando. Omar vuelve a preguntar, ¿la ley del espejo forma parte de la Matrix? Gracias. Bueno, realmente yo te diría que de la Matrix forma parte todo lo que experimentamos. O es como lo que yo siento. Yo no soy tampoco un especialista, a lo mejor a ti te podría contestar más Luis, porque él sí que sé que han tratado mucho más en los vídeos de Pandora todo el tema de la Matrix y demás. Pero para mí, de la Matrix forma cualquier cosa que estemos experimentando, sobre todo todas las cosas, bueno, iba a decir todas las cosas de polaridad negativa, pero en realidad las de polaridad positiva también. Pero ya te digo, no sabría darte mucho más detalle sobre este tema. Bueno, ya que me has dicho que yo trabajo más el tema de Matrix. Bueno, la ley del espejo, como lo está explicando Santos, no deja de ser una dualidad que tenemos dentro de la programación, ¿no? Y Matrix es la programación en estado puro, ¿no? Es como nosotros en este cuerpo físico, en esta realidad 5D, en este planeta 5D, nosotros estamos repercutiendo a nivel holográfico. Entonces, no deja de ser parte del programa dentro del programa. O sea, Matrix somos nosotros. Es que la gente entiende como Matrix algo externo y el programa somos nosotros. Nosotros somos Matrix. Eso es lo que la gente tiene que entender. Porque la gente cuando me dice, bueno, ¿cuándo escapo de la Matrix? Pues si tú eres Matrix. El egregor, toda la humanidad es Matrix. Es la creadora de Matrix. Matrix, al fin y al cabo, somos nosotros que nos hemos creído nuestra propia, vamos a decir, historia mal revelada, porque hay gente pues, que ha ocultado cosas y bueno, están jugando a un videojuego y nosotros estamos dentro del videojuego. Entonces, eso es Matrix. Al fin y al cabo, nosotros somos ese holograma. Algún día pues, despertaremos de Matrix, significa que veremos el holograma desde una parte mucho más arriba y veremos la totalidad del juego. Porque la totalidad del juego no podrá ser engañado porque entiendes perfectamente lo que está sucediendo dentro del juego. Y esto no deja de ser una programación. ¿Sí, Santos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya te he dicho que de este tema controlas tú más que yo. Así que... No sé, digo... Bueno, pues lo que son preguntas por aquí no hay más. Hay conversaciones internas del chat, pero preguntas puras y duras no bueno, me yo he visto por ahí alguien que está ofreciendo lentejas o algo. O sea, que a lo mejor nos están preparando la comida para mañana. Sí, algo por ahí en el chat. Sí, Nexus ha dicho que ha hecho unas lentejas, un estofado de lentejas para mañana. Buenísimo, para darnos envidia, supongo, pero bueno. Vaya. Pero bien. Así me gusta, que también en el chat sean gastronómicos. Claro, no, hay que estar... al final, hay una cosa que yo digo y que estoy trabajando también en mí, ¿no? Porque a veces nos creemos más espirituales por estar más serios o por, no sé, pensamos que el mensaje va a llegar mejor, ¿no? Y al final, para mí la espiritualidad también es alegría, ¿no? Es divertirte y reírte incluso de ti mismo, ¿no? Y reírte de tus errores y reírte de tus virtudes y de tus defectos y no tomarse demasiado en serio, ¿no? Que a veces yo creo que eso es lo que caemos un poco en general, ¿no?
Por tanto, vamos a decirle que sí a esas lentejas y a los garbanzos que veo que están poniendo ahí también. Sí, por aquí nos las mandan por Emilio, que es mail. El Emilio es mail. Por mail no me van a llegar, me las tienes que traer presencialmente. Bueno, si te lo manda como archivo adjunto, hoy en día te lo puedes imprimir con una impresora 3D, o sea que... Bueno, ahora han entrado dos preguntitas ahí por hablar. Dice, hay gente que al practicar ver el aura de su propio reflejo en el espejo dicen que su rostro cambia. Diferentes rostros de diferentes personas. ¿Sabe algo al respecto? Sí, esto son técnicas que a veces se utilizan en algunas vertientes del chamanismo, ¿no? Como que puedes ver tus antepasados o puedes ver visiones de otras encarnaciones tuyas. No soy especialista en el tema, con lo cual creo que Luis te puede recomendar algunos de los ponentes que tiene, que hablan más de chamanismo y tal, y seguro te puede contestar mejor que yo de este tema. Bueno, eso pregúntaselo si es chamanismo más bien a Anahatun Songo. Yo no me he metido mucho a hacer esto, a ver, yo veo el aura, pero no me he puesto nunca en el espejo a ver el aura. Es que, claro, hay técnicas y técnicas, ¿no? Diría más que pudiera, pero es que no sé mucho de este tema. Rosa Nieves de Jesús pregunta, si se es terapeuta, siento que todas las personas que llegan a una terapia no reflejan siempre lo que hay en el terapeuta. ¿Puede ser simplemente que el terapeuta esté ahí para ayudar? Para mí, de alguna forma, sí que refleja, pero tienes que ver que el reflejo, como he estado explicando en la charla, puede tener diferentes vertientes, ¿vale? El reflejo a veces es como más extremo, es como está más amplificado y nos lo vemos más fácilmente, pero otras veces puede estar en la otra polaridad. A veces son cosas que tenemos que integrar como terapeutas. De repente te encuentras a una persona con la que sientes cierto rechazo, porque a lo mejor su actitud es una actitud que tú censuras a los demás o incluso que te autocensuras a ti mismo. Entonces, ya te digo, el nivel de reflejo puede variar en intensidad, es decir, puede ser más pequeñito o mucho más grande, pero también puede ser que esté en la polaridad contraria. Entonces, yo creo que al final es un poco cuestión de observación. Te puedes encontrar con alguien que digas, ostras, es que intento averiguarlo y no lo entiendo. Pero que no lo entiendas, para mí no quiere decir que no refleje algo. Yo, desde mi punto de vista, siempre sabéis que os digo en todas las charlas que yo no estoy en posición de la verdad absoluta y esto para mí es importante que lo tengamos en cuenta. Yo comparto lo que yo percibo, que puede ser erróneo o puede no serlo, pero lo comparto porque a mí me es útil y creo que puede ser útil a otras personas. Pero yo siempre pienso que cuando te llega una persona a hacer terapia contigo es porque algo refleja. Como te decía, lo puedes ver en mayor o menor intensidad o en la polaridad positiva o la negativa. Puede ser que sea algo que tú rechazas, que tengas que integrar. Entonces, si te encuentras con algo que de alguna forma tiene una intensidad muy bajita, pues quizá no te resulte fácil ver con claridad, ¿no?, lo que está reflejando. Tampoco hay que obsesionarse. El problema con este tipo de cosas, con este tipo de herramientas, es que si las convertimos en un dogma extremo, nos volvemos obsesivos. Y de repente, si ahora vamos por el mundo queriendo averiguar qué representa cada persona con la que nos relacionamos o qué está espejándonos ahí, caemos en una historia que al final es un paradigma que nos puede ayudar, que nos puede ser útil, se convierte en una especie de cárcel. Entonces, esto es válido para cuando nos encontramos con situaciones que nos afectan bastante o cosas que se repiten. Ahí sí que podemos investigar un poquito, pero no hace falta que cada vez que salgas a la calle pienses en qué está reflejando la persona que te sirve el café en el bar o la persona, o sea, es más para trabajar quizá los conflictos y para aprender a disfrutar y ver también la parte positiva que estamos reflejando en el mundo. Pero vuelvo a insistir, yo creo que no hay que convertir nada en un dogma, porque ahí nos perdemos y lo convertimos en otra cárcel. Algo que nos puede ayudar a liberarnos un poco, lo convertimos en una cárcel que nos obsesiona. Entonces tampoco es sano. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que has dicho ahora es lo natural. Un terapeuta no se tiene que obsesionar con todas las personas que entran, pero sí que es verdad que, fíjate, cuando estás haciendo terapia con una enfermedad concreta, te vienen 3 o 4 de golpes con la misma. Claro. Ahí estás trabajando algo. Cuando ya has llegado al punto que vamos a decir, de alguna manera has comprendido ciertas cosas o has aprendido ciertas cosas, vienen otra tirada de gente con otro tipo de problemas. Y entonces a veces estoy de acuerdo con lo que ha dicho él. Va dependiendo y sobre todo no obsesionarse. Porque... Y además esto que dices es muy interesante, Luis, porque resulta que es verdad que cuando tú estás gestionando algo, tú como persona,
y eres terapeuta, de repente te vienen personas que tienen esa misma historia, o sea, cosas que tú ya has aprendido, acabas de aprender, o que justo estaba trabajando en la autoestima y me vienen gente para trabajar la autoestima, o justo me estoy trabajando, yo qué sé, cualquier otra cosa y te viene gente que tiene que ver con eso. Entonces sí que refleja, lo que pasa es que es lo que te digo, primero no hay que obsesionarse y segundo, el reflejo a veces puede ser muy sutil, con lo cual nos cuesta verlo ahí, pero como digo, si no nos obsesionamos y lo utilizamos solo con cierto criterio cuando necesitemos sanar alguna cosa, cuando veamos que hay algún obstáculo que se repite en nuestra vida, ahí lo estaremos utilizando bien. Pero en el momento que nos obsesionemos y lo convertamos en un dogma del que no nos podemos salir, ahí nos encarcela en vez de liberarnos. Y luego tenemos a Mari desde Argentina. ¿Qué opinas de las personas que están solas totalmente, de todas sus formas posibles de soledad? Bueno, esto sería, quizás, bueno, sí, también puede encajar en este tema. De alguna forma, estas personas están rechazándose a sí mismas normalmente, porque aunque pueda parecer que están rechazando al mundo, el mundo simplemente está reflejándoles. Entonces, es como que me vado de todo lo demás porque no quiero tampoco interiorizarme y conocerme del todo. Esto podría ser una parte en la polaridad negativa. En la polaridad positiva, que tampoco es positiva del todo, es como que se han encerrado porque se quieren conocer y piensan que se van a conocer mejor si se apartan del mundo. Con lo cual ahí también están errando, están convirtiendo en dogma un poquito esto. Están trabajando lo que sería la polaridad positiva, pero la han vuelto en su contra. No sé si me he explicado o te lo he complicado más, ¿no? Pero de alguna forma, para mí, están estas dos cosas que te digo. O personas que no quieren enfrentarse al mundo para no conocerse bien porque de alguna forma no, como que todo les molesta y no quieren asumir su responsabilidad en eso. O personas que de alguna forma han creído que les va a ir mucho mejor aislándose porque se van a poder conocer mejor, pero ahí es como la persona que consigue la paz interior y es un ermitaño que se ha ido a las montañas y se ha alejado del mundo. Claro, conseguir paz interior en ese estado es relativamente sencillo, porque no hay nada que te moleste. El verdadero reto es estar en una sociedad en la que hay circunstancias y personas y situaciones que te molestan y que esas molestias las utilizas para crecer tú a nivel interno y para sanar lo que tienes que sanar. Pero bueno, es un tema que daría para bastante más que para esto, seguramente. Y cerramos ya con esta pregunta de Katia. ¿Cómo hacemos para alejar a personas que quieren siempre sabotear tu luz? Bueno, si es que en realidad no tienes que alejar a nadie, te tienes que centrar en sanar tú. Hay un tema que siempre me pongo un poco las manos a la cabeza cuando alguien me habla de personas tóxicas. Pues esto de las personas tóxicas yo siempre digo que no existen, que sí que existen, pero que en realidad cuando tú hablas de alguien que es tóxico, si lo estás atrayendo en tu vida es que hay toxicidad en tu vida, hay toxicidad en ti. Por tanto, la única forma de alejar a los que te boicotean es sanándote tú. Cuando tú más te sanas, más apartas a esas personas directamente sin hacer nada. Ten en cuenta que todo es vibración. Si yo, el ejemplo que ponía antes, si yo estoy vibrando en el color verde, voy a traer circunstancias y personas de ese color. Pero si yo vibro en color amarillo, estoy más iluminado que el verde, más clarito, pues resulta que voy a atraer a personas que brillan en eso. Esto no quiere decir que brillemos en colores, es un ejemplo simbólico. Pero lo que vamos a decir es que cuanto yo más me sano, más en equilibrio estoy yo, menos atraigo a otras personas que no están en equilibrio. Entonces se apartan directamente. Eso no significa que a veces no haya que apartarse uno voluntariamente, que te tengas que marchar de donde estás. Pero lo que decía antes, si luego eso no te lo trabajas y todo se queda en un acto de que has cogido las maletas y te has ido, eso te va a perseguir ahí donde vayas. No es que te vaya a perseguir la persona que dejas atrás, pero te vas a encontrar otra que va a hacer lo mismo. Entonces siempre es un trabajo a nivel interno. Y luego en lo externo, pues hay que actuar con cierto sentido común, como decía. Si a mí me está pegando alguien, pues me marcho para que no me pegue. Pero luego trabajo sobre mí porque hay una información en mí que hace que alguien me pegue. ¿Entendemos esto? Porque yo creo que es la clave realmente de entender esta ley y de entender cómo funciona la relación entre lo externo y lo interno en nosotros. Perfecto. Pues familia, si os ha gustado el vídeo, lo comparten. Ya sabéis lo que siempre os digo. Estos vídeos son para que lo podáis ver las veces que queráis y puedan construir su propia realidad, su propio puzzle, su propia forma de entender las cosas. Si hay algo que no os gusta, lo tiran a la papelera, pero siempre hay que poner todo en cuarentena y tenéis que investigar, porque si investigáis, probáis y vais probando, sacaréis vuestra propia realidad. No queremos aquí gente que endiosa a nadie, sino gente que sea inteligente, autodidacta y que se dedique a investigar para que realmente hagan un mundo mejor, porque la verdad nos hará libres y hará que no haya tanto colgado en el planeta con guerras, pobreza y cosas haciendo cosas malas dentro de la cabeza de la gente. Estamos en un planeta enfermo porque la gente
piensa enfermamente. Si está todo el día viendo cosas negativas como lo que pasa en la tele, los noticiarios, los periódicos y todo lo que tenga que ver con cosas malas, pues nuestra mente siempre está metida en cosas malas. Entonces, si queremos cambiar esa realidad, ¿cómo tiene que pensar la gente? Pues no entrando en cosas tan negativas. O sea, tenemos que tener una mente sana y eso es para la sociedad, que tenemos un egregor común en el planeta donde todo lo que está sucediendo, al fin y al cabo, es un reflejo de cómo nosotros estamos todo el día obsesionados pensando o creando. Entonces, que estamos creando mierda. Pues para no crear mierda, vamos a cambiar ese proceso de mentalidad que tenemos tan sesgado. Eso es. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Santos. Pues un placer, Luis, ya sabes, como cada vez que compartimos un ratito. Pues muchas gracias a ti, niño. Y nada, familia, conmigo me veréis mañana otra vez por aquí, haciendo algún vídeo. Y nada, que disfrutéis. Muy buenas noches a los que estáis aquí en España o alrededores. Y los que estáis todavía en América, pues estáis disfrutando de una linda tarde. Entonces, salir a pasear, reíros y disfrutar un poquillo. Y los que nos veis en diferido, pues muchas gracias y nos recomendáis a vuestros amigos. Hasta pronto.